tercera llamada. Te voy a pedir que te relajes y que te tomes un café. Porque ya empieza Nota 7 de 7. con Priscila Saldaña. Y Arturo Núñez. Que lo disfrutes. Bienvenidos a Nota 7 de 7, tu podcast favorito de periodismo. El día de hoy, como en cada episodio, me acompaña Priscila Saldaña. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí esperando que todos nuestros oyentes estén esperando este podcast como cada semana. Bien, excelente. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del aeropuerto de Santa Lucía, un poco de la iniciativa que propone Monreal acerca de las redes sociales. También vamos a estar hablando un poco acerca del choque que sucedió en Texas. Y bueno, por último, sabemos que es un poco tarde a lo mejor, pero tengan en cuenta que esto lo estamos grabando el viernes 12 de febrero. Vamos a hablar un poco acerca del show de medio tiempo del Super Bowl. Y bueno, por último, vamos a hablar un poco acerca del reportaje. Priscila, pues para no extendernos tanto con la introducción, ¿qué te parece si nos hablas un poco acerca del aeropuerto de Santa Lucía? Sí, pues el miércoles en la mañanera, AMLO nos habló acerca de la sabia decisión que él considera que ha hecho al haber cancelado el proyecto del lago de Texcoco, el proyecto aeroportuario, creo que se dice, Ajá. y mejor haber expandido o haber desarrollado pues el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. Él lo considera como una de las obras más importantes que se están haciendo en el mundo, a pesar de, y también que es un fenómeno de la ingeniería civil debido al tiempo récord en el que se realizó. Además que también habló de la corrupción y aquel dinero que se iba a gastar en el sexenio pasado para poder haber hecho el otro proyecto y que él se ahorró 230,000, creo, pesos en este proyecto de Santa Lucía. Además de que también se realizó en este proyecto de Santa Lucía un hangar, creo que se dice, para poder poner el avión presidencial. Y también ese mismo día iba a ir a inaugurarlo y después el 19 de febrero va a ir nuevamente, pero esta vez porque es el Día del Ejército para poder inaugurar las instalaciones militares. Sí, bueno, pues me daba risa porque pues no sé si tú te hayas enterado, pero aproximadamente por diciembre, hubo un caso muy sonado en el que se estaba construyendo una autopista, se llama Siervo de la Nación, una autopista que conectaba con el aeropuerto de Santa Lucía, que se llama Felipe Ángeles, ¿no? Ese es el nombre oficial del aeropuerto. Bueno, con esta autopista conectaba con el aeropuerto Felipe Ángeles y bueno, para construir esta autopista se requirió eh, hacerlo en una colonia que se llama El Dique. Esta colonia, pues aquí vivía gente y se tuvo que desalojar a estas personas para poder construir esta autopista. Entonces, por eso me daba risa que AMLO diga que es una hazaña o que es una gran idea, una decisión sabia, porque pues no sé qué de sabia tenga el hecho de que se haya necesitado desalojar a personas de sus viviendas para construir una carretera que vaya hacia el aeropuerto. Además, también en estos días estuvo publicando que para con la construcción de este aeropuerto, porque se ha hecho en tiempo récord, eso sí tenemos que decirlo, pero que se ha requerido hacerlo en medio de una pandemia y se tiene hasta el momento que 230 personas han salido positivas y 14 personas han muerto de COVID. Entonces, yo no sé por qué AMLO dice que ha sido una hazaña o ha sido una obra de ingeniería. O sea, a lo mejor lo es, pero ¿a qué costo? Entonces, ahí es donde yo me pregunto eso, si realmente ha sido tan buena como él menciona. ¿Tienes algo más que decir? Sí, pues iba a decir que yo creo que él se basa mucho en pues la corrupción y los presidentes pasados, ¿no? Por eso creo que se alza el cuello al decir como que no, esta es una obra que está libre de corrupción, aquí gastamos pues un menor porcentaje de dinero, en cambio si hubiese sido otro presidente de los anteriores, seguramente se hubiese gastado más dinero así. Entonces, creo que él suele simplemente comentar lo bueno, obviamente no nos va a comentar que tuvo que desalojar personas, no nos va a comentar pues todas las situaciones que a lo mejor se vieron envueltas en la construcción de este aeropuerto, ¿no?
Entonces sí creo que aquí lo más relevante para él es siempre pues alzarse el cuello y decir como pues yo soy diferente a todos los demás, ¿no? Sí, pues probablemente te digo, sí lo hicieron en tiempo récord, sí lo hicieron con menos presupuesto, pero pues yo ahí me preguntaría, ¿no? O sea, pues ya está el aeropuerto, ahora pues lo importante será sacarle provecho, pero pues nunca hay que olvidar, ¿no? Esta otra parte que de vidas, que de tanto personas que desalojaron de sus viviendas para la construcción de la autopista y personas que murieron o que se infectaron del virus, ¿no? Pero bueno, pues si no tienen nada más que comentar, pasamos al siguiente tema acerca de la iniciativa de Ricardo Monreal para las redes sociales. Bueno, en esta iniciativa hace algunos días, semanas, se estuvo comentando, este senador de Morena estuvo comentando que está proponiendo esta nueva iniciativa que quiere regular las redes sociales en México. Y bueno, pues aquí hay que recordar que cuando fue lo del ataque al Capitolio en Estados Unidos, a Donald Trump le censuraron o le bloquearon su cuenta porque hizo algunos tweets que consideraron que incitaban a la violencia. Entonces, AMLO inmediatamente comentó que él estaba en contra de esta censura, ¿no? Cuando sale esta propuesta por parte del senador de Morena, todos pensamos que pues esto iba en relación de que AMLO estaba en contra de esta censura por parte de una institución. Pero luego AMLO también dijo en su mañanera que él estaba en contra de esta propuesta, ¿no? Porque él cree que no se debe de regular o a través de un estado o del país como tal, no se debe de regular las redes sociales, deben ser las instituciones, o sea, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, quienes sean los que regulen. En tu caso, ¿tú qué opinas, Priscila? ¿Crees que se debería de regular las redes sociales? Pues justamente este tema lo tocábamos ayer en clase, el hecho de la regulación de las redes sociales, y yo dije que creía que pues el Estado no debería intervenir para poder, o sea, la regulación de estas redes, ¿no? Aunque también dije que creo que depende mucho de la situación, ¿no? Porque ahora que lo pienso bien, pues sabemos el poder de redes sociales, ¿no? Sabemos que si alguien tweet o incluso lo hablábamos en podcast pasados, cuando se hizo este foro en el cual todos fueron a comprar lo que pasó con GameStop. Entonces, a lo mejor y sí, ahora las redes sociales pues, nos influyen a tal grado de que podemos hasta cambiar de pensamiento o hacer ciertas acciones que pues no van bien. Por ejemplo, el haber censurado a Donald pues supone que fue con el propósito de que pues la gente no siguiera este mismo pensamiento, no se le metieran las ideas que a lo mejor él estaba propagando, ¿no? Entonces, no sé, creo que es complicado decir como si sí estoy de acuerdo en que el Estado sea el que regule pues las redes sociales o sean las mismas plataformas las que tengan esa censura. Además de que se me hace muy complicado porque creo que lo mencionabas tú en clase, que es difícil saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto y aparte quiénes van a ser las personas que censuren. O sea, a lo mejor para esa persona está mal lo que dijo cierta persona en la red social, pero para la otra va a decir, bueno, pero es, no sé, libertad de expresión, es la opinión de cada quien. Entonces sí creo que es un tema bastante complicado. Sí, como lo dices, yo llegué a comentar eso precisamente porque en esta propuesta venía que el gobierno pues no iba a ser quien la quien hiciera estas regulaciones, ¿no? Sería el Instituto de Telecomunicaciones. Pero pues aquí la cuestión es que, pues sabemos que en México la censura de por sí ya existe hacia los periodistas, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué va a pasar si en algún momento, o sea, ahorita ya vemos que los medios se están yendo a redes sociales y que es más común verlos en redes sociales? Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando saquen algún medio digital, saque información que, que no le conviene al gobierno? ¿Van a restringir su alcance o la van a censurar o la van a eliminar? Porque, o sea, si revisamos la propuesta, hay cosas muy ambiguas, o sea, dicen que las noticias falsas,
o sea, información que insulta o cuestiones así. Entonces, siento que eso todavía es muy ambiguo. Obviamente, esta era una propuesta, todavía no se llevaba bien a cabo y se necesita muchísimo más para que se ponga en práctica. Sin embargo, yo sí creo que no es tan buena idea porque aparte de lo difícil que puede ser decidir qué información es falsa o decidir qué información está insultando o provocando violencia, también es complicado porque si el gobierno quiere empezar a regular esto, necesita recursos y no sé si tengamos, o sea, no sé si debamos invertir en regular las redes sociales cuando hay cosas que yo consideraría todavía más importantes en las que se pueden invertir estos recursos. Creo que mejor, para mí la mejor decisión que se puede tomar es, a lo mejor lo comentábamos en episodios pasados, ¿no? El hecho de que gobiernos están pidiendo a estas mismas plataformas a que incrementen como esta capacidad de eliminar noticias falsas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que deben de pedirle o obligar a las redes sociales, ¿no? Que dejen de publicar o que permitir publicar a páginas o medios que están haciendo eh, noticias falsas. Creo que eso es lo que deben de hacer. No meterse ellos 100% a regularlas, sino obligar a que las empresas pongan restricciones más complejas o más efectivas para que esto no suceda. Pero bueno, pues igual no creo, yo no creo que se comience a implementar esto de regular las redes sociales porque te digo, o sea, a fin de cuentas el presidente no es quien decide si se va a poner en práctica o no, pero ni siquiera AMLO está de acuerdo, o por lo menos eso dijo él, no está de acuerdo con esta propuesta, en lo particular yo tampoco, y pues creo que tú estás como de que no y sí, pero bueno, pues si no tienes nada más que comentar, si te parece, pasamos a la siguiente noticia. Este, acerca del choque en Texas, ¿qué sucedió, Priscila? Bueno, el jueves por la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, hubo un choque que involucró a más de 100 vehículos y bueno, aún creo que no se tiene con certeza confirmada cuántas muertes son. Al parecer, en un inicio se dijeron que 5, creo que subió la cantidad a 7 u 8, algo así me parece. Y pues fue un accidente que se consideró como pues masivo, ¿no? Por el hecho de que se vieron bastantes carros involucrados, además de que como fue pues un choque bastante impactante, hasta eran las 8 de la mañana y aún así no se podía resolver el hecho de estar sacando a las víctimas de sus automóviles. Varias personas se quedaron pues atrapadas en sus vehículos. Yo creo que esta es una nota que al menos ya todos debieron haber visto, si vieron ese video en el cual chocan los trailers y luego los carros que van llegando por la parte de atrás. Y bueno, todo esto se debió al mal clima que estaba pasando en Fort Worth, Texas, que supone que es una tormenta invernal que va a atravesar pues, el estado de Texas y está atravesando gran parte de Estados Unidos. Y bueno, finalmente se supone que llegaría aquí a la frontera también. Pues no tengo mucho que comentar acerca de esto. Creo que es una noticia muy lamentable. Yo te digo, o sea, miré el video y la verdad no podía creer la cantidad de autos que estaban chocando y no, o sea, la verdad fue demasiado impactante para mí y pues no, la verdad no tengo mucho más que comentar acerca de esta nota, solamente que pues lo lamento mucho por las familias que están sufriendo por esto y pues tengo entendido que hasta el día de ayer por la tarde se confirmaban 5 muertes, ¿no? Sí, al parecer sí, pero en la noche yo vi que a las vez unos 2 o 3 personas más. Yo creo que aquí lo más importante a resaltar de esta noticia, pues es el cambio climático. Para mí, o sea, antes este tipo de cosas no las veíamos, aparte que para estas fechas usualmente pues sí, pero no así de congelación, no así de la nieve que está pasando actualmente en el mundo. Creo que aquí lo único pues que nos debería importar es el cambio climático extremo que está pasando, ¿no? Y lo que está ocasionando, porque eso solamente es una de las tantas situaciones que pueden seguir pasando. Pues sí, y no sé el gobierno si, digo, aquí
seguramente es algo que es inevitable, ¿no? O sea, saber cuándo se va a congelar porque creo que ni siquiera, según las notas que yo leí, todavía ni siquiera había una relación directa entre el que la carretera estuviese congelada y los choques, ¿no? O sea, no se sabe con certeza, según hasta donde tengo entendido, pero pues lo más seguro es que haya sido eso, ¿no? Y creo yo que pues ahí es inevitable de saber si la carretera va a estar congelada o no, y luego pues teniendo en cuenta que pues eran camiones de carga grande, o sea, es complicado que frenen y más estando en una carretera así, o sea, en cuanto intentan frenar este tipo de cargas tan grandes, pues la carretera es prácticamente, o sea, las llantas patinan y no hay forma de detenerte, entonces es algo muy complicado que pues lo lamento mucho, pero pues no creo que haya ahorita, no tenemos nada como saber si una carretera va a estar congelada y pues creo que esto por lo menos nos debe de servir para tomar un poco más de precauciones y pues no sé, es que es algo complicado, es difícil decir que debes de tener precaución porque aunque vayas a la velocidad límite, creo que esto no se puede resolver, o sea, no es tan sencillo, entonces pues sí, no hay mucho que decir acerca de esto. No sé si tengas algo más que comentar. No, ya todo. Bien, entonces, pues vamos a nuestra cuarta nota de este episodio, del show del medio tiempo del Super Bowl. Sabemos que es un poco tarde ya hablar de esto, pero pues vamos a dar nuestra opinión acerca principalmente del show. Ahorita tal vez platicamos un poquito del partido. ¿A ti cómo se te hizo, Priscila? ¿Te gustó el show o no? Yo creo que, o sea, no me gustó, pero no sé, es que creo que por la situación es un poquito complicada de juzgar o de decir, no, es que el cantante pudo haber hecho esto, la otra parte. Bueno, yo, por ejemplo, suelo escuchar mucho la música de The Weeknd, es un artista que me gusta, disfruto su música, creo que cantó pues sus temas más populares, o sea, yo cuando lo estaba viendo, pues todas las estaba cantando en mi cabeza, o sea, pero pues sí también es importante saber que él no es un tipo de artista que usualmente se pone a bailar o que da un gran espectáculo como a lo mejor es el que habían estado acostumbrados la mayoría de los espectadores, porque pues usualmente, por ejemplo, el del año pasado cuando fue Shakira y J-Lo, ¿no? O sea, es diferente el tipo de artistas de las que fueron, son personas que usualmente tienen un espectáculo con más movimiento, con diferentes tipos de canciones. Entonces creo que pues a la gente le pareció aburrido y lo considera pues a lo mejor uno de los peores porque pues no fue como lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Además de que pues por ejemplo los bailarines que salieron en cierto momento que contaban con la mascarilla, o sea, a lo mejor pues como te digo, no fue tan dinámico a lo que estábamos acostumbrados, más eso no significa que hubiese sido horrible, el peor y que fuera un artista que cantara mal o algo así. No sé qué opinas tú. Sí. No, pues yo en lo particular, a mí tampoco tengo que decir, no me gustó para nada. Creo que al principio cuando vi digo, mucha gente a lo mejor nos va a odiar por esto, porque muchos creen que fue bueno o no sé, a lo mejor quieren mucho a ese artista y por eso dicen que fue bueno, porque yo sí vi varios comentarios de personas, tanto en Twitter como en la televisión, como mis amigos, varias personas comentaron que a ellos sí les gustó, por lo menos no estaban tan en contra, pero en lo particular a mí sí no me gustó mucho. Cuando vi a The Weeknd que estaba en el carro, así que se veía el logo de Pepsi y todo eso, desde ahí empecé a decir, va a estar muy bueno, porque no sé, como que dio esa sensación no sé, de incertidumbre, no sé, algo que va a pasar, ¿no? Y se veían las luces y esto que se había estado diciendo de que había invertido 7 millones más y no sé, eso me emocionaba mucho, creí que iba a ser un show muy interesante, sobre todo porque el hecho de que no hubiera suficiente público, yo pensé que iba a ser un show más para televisión, ¿sabes? Entonces, cuando lo empecé a ver, dije, no, pues va a estar muy bueno, pero después empieza a desarrollarse y pues la verdad nunca estuve lo que quería, ¿sabes? O sea, siempre estuve esperando ese momento en el que todo explotara y no, nada más nunca pasó. Eh,
Algo que a mí no me gustó mucho fue principalmente, bueno, yo lo que casi siempre califico como si me pongo como si fuera un juez, ¿no? Lo que casi siempre me pongo a revisar es qué tan buena es su coreografía. Y pues obviamente, como dices, The Weeknd no es un artista que se caracterice por bailar, y pues lo demostró, ¿no? No bailó absolutamente nada, no hubo una coreografía. El vestuario, pues nada más tuvo un vestuario, dicen que tenía incrustaciones de diamante, ¿no? Algo así, o el micrófono, ¿no? Algo así leí en las noticias, pero pues no cambió nunca de vestuario, ¿sabes? Y eso también como que no me encantó mucho. El hecho de que tampoco haya tenido invitados, pues creo que también no afectó un poquito, porque eso también siempre beneficia. Si el artista solo no la está dando, pues creo que cuando llega un invitado es cuando mejora un poquito. Y pues era lo que yo también estaba esperando. Cuando se abren así por primera vez esas que son como escaleras, ahí creí que iba a salir alguien, pero pues no salió nadie. Y después ya se metió y empezó con su cámara en mano, ¿no? Y también la otra cosa que yo trato de juzgar siempre es qué tan buena fue la infraestructura o todo estado de producción, ¿no? Las luces, fuegos artificiales, lo que sea. En este caso, tengo entendido, bueno, por lo menos Forbes fue lo que publicó, se gastó alrededor de 20 millones de dólares, y en shows pasados se hablaba de que, por ejemplo, en el caso de Shakira y Jennifer López, se dice que gastaron aproximadamente 13 millones de dólares. Entonces, la diferencia es bastante, son alrededor de 7 millones más. Entonces, aquí es donde yo me pregunto si realmente fue una buena inversión en lo que invirtieron, porque, o sea, me pongo a pensar en el show, por ejemplo, de Katy Perry, y ves que tenían un tigre que caminaba y dices, pues, no sé, o sea, a mí lo mejorcito de este show fue la luna y al inicio cuando estaba sentado en el carro, nada más, o sea, nunca vi ese momento en el que realmente me emocionara lo suficiente. Y pues por eso yo creo que no me llenó las expectativas que tenía de The Weeknd. Y sobre todo porque te digo, creí que iba a ser un show 100% para televisión, iban a meter, no sé, hasta, no sé, una pantalla verde o algo así para hacerlo con más cosas, y no, pues finalmente no vi nada de lo que yo esperaba. Y en cuanto al partido, ¿lo viste o nada más lo ves el Super Bowl por el medio tiempo? No, el partido también lo vi porque llevo la clase de periodismo deportivo. Entonces, ¿Y te gustó o no? pues fíjate que yo comentaba y digo hasta ahorita, el fútbol americano, pues no lo entiendo muy bien que digamos, pero afortunadamente me encontraba alrededor de puros hombres que sí lo entendían. Y sí, pues cada vez que pasaba algo, ¿verdad? Pues ellos trataban de explicarme, no, es que es por esto, lo otro. Y aparte de que, pues la mayoría de ellos jugaban fútbol americano, entonces ya tenían la experiencia. ¿Y Pues sí, creo que, a quién le ibas tú? ¿cómo? A qué equipo le ibas? Eh, pues, ¿A Kansas o a pues es Tampa? que, no, yo creo que, es que no sé, yo cuando empecé, o sea, cuando supe pues, del partido, busqué de quién, o sea, que iban a jugar estas leyendas, bueno, Mahomes y Brady. Y yo de cierta forma no me quise inclinar por nadie porque esto es desde mi perspectiva, yo no sé, como les digo, no sé muy bien de fútbol americano ni nada así, pero pues yo casi juraba que pues iban a ganar los Bucaneros porque obviamente iban a querer que Brady saliera bien y esto, como lo digo, no sé muy bien del americano, Brady tuvo buenas jugadas en el partido y todo, pero pues yo sentía de cierta forma que querían así como seguir aumentando pues lo legendario de este personaje, ¿no? Entonces, pues casi juraba que iba a ganar y aparte ya cuando ya vi que nada más que Kansas City no la estaba armando, pues ya, no sé tú Sí, a quién le ibas. yo en lo particular, bueno, desde que conozco el americano, que es aproximadamente por la secundaria, yo le voy a los Patriotas. Entonces a mí me dolía mucho que Brady estuviera en el Super Bowl, porque pues ya estaba con otro equipo, ¿no? Entonces yo decía, pues sería muy bonito que gane Brady,
pero yo 100% pensaba que iba a ganar Kansas City, porque decía, Mahomes está en otro nivel, o sea, simplemente los disparos que hace, por ejemplo, ese cuando lo iban a tirar y hace el tiro prácticamente en el aire, dije, no, este tipo está loco, pero pues lamentablemente no tenía una buena defensa. Este, cuando iba a hacer su pase, pues siempre tenía a dos o tres enfrente de él prácticamente en cuanto empezaba, ¿no? Entonces no le daba la oportunidad, lo estaban cubriendo muy bien y pues no pudieron hacer o sea, todos los puntos que consiguieron fue a través de gol de campo. Entonces, pues eso fue triste porque me hubiera gustado un Super Bowl un poco más peleado, ¿no? O sea, que la última jugada del partido fuera la que definiera todo. Y pues sí, al final fue un poco aburrido, pero es emocionante el hecho de que Brady haya ganado su séptimo anillo. Triste de mi parte porque le voy a los Patriotas, entonces me hubiera gustado que ese séptimo anillo lo consiguiera con Patriotas. Tristemente no fue así y pues bueno, ya todos conocemos el resultado. Y pues la verdad en general fue un Super Bowl muy decepcionante por el partido, por el show y no, pues por todo. Entonces sí, pues no me la pasé tan bien. Bueno, si no tienen nada más que comentar, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar un poco acerca del reportaje. Bueno, pues estamos de vuelta y ahora vamos a hablar un poco acerca del reportaje. Priscila, pues no sé si tú nos quieras comentar primero cómo es para ti o cómo identificas un reportaje. Bueno, yo identifico un reportaje porque considero que es un trabajo de investigación periodístico planificado, es decir, no es como una nota que puedo hacer de un día para el otro, sino que un reportaje pues conlleva más tiempo, pueden ser días, semanas, incluso hasta meses, en las que diferentes colaboradores se pueden utilizar diferentes fuentes y pues creo que es un trabajo en conjunto o si bien es de forma individual, igual forma se pueden encontrar diferentes fuentes en un reportaje, se puede encontrar, aparte del tema principal, también puedes meter un poco de la opinión personal y pues es un trabajo bastante extenso, aparte que se puede encontrar de diferentes formas, hay reportajes de forma radiofónica, televisiva, escrita y Sí, bueno, yo coincido mucho contigo en esa parte. Creo que ya lo habíamos explicado en el primer episodio, creo, cuando hacíamos esta diferencia, porque es muy común, ¿no?, que las personas que no están tan cercanas al periodismo te digan que qué buen reportaje cuando solo es una nota. Entonces, creo que es importante que ahora expliquemos un poco acerca del reportaje y sí, bueno, principalmente para identificar un reportaje va a ser un trabajo muy extenso que requiere de varias fuentes, no solo de una o dos. Por lo menos yo creo que alrededor de unas 8 o más fuentes se necesitan, ya sea de personas, libros o cuestiones así, ¿no? También pueden ser instituciones, lo que sea. Otra cosa que también creo identifica mucho a los reportajes es que no tienen esta pirámide invertida, ¿no? Que veíamos con la nota. Va más así como, a lo mejor puede ser cronológicamente o puede... Lo interesante aquí es que puedes meter varias cosas, o sea, puedes poner entrevista, un poco de nota, un poco de crónica y puedes mezclar distintas maneras de narrar las distintas formas narrativas que se utilizan en el periodismo, ¿no? Entonces, creo que el reportaje es algo muy interesante, pero Priscila, comúnmente creo que no se ven muchos reportajes en el periodismo o en los medios de comunicación. ¿A qué crees que se deba eso? bueno, yo le atribuyo dos diferentes razones. La primera de ellas es porque creo que a lo mejor un medio de comunicación no se quiere tomar el tiempo de hacer un trabajo de investigación de manera profunda. A lo mejor es más fácil sacar pues notas al día, es diferente nada más mandar a un reportero pues a reportar lo que está pasando en el momento. Y la otra razón que creo es porque creo que a lo mejor y sabemos que los medios de comunicación no tienen precisamente contratados a pura gente que estudió periodismo o pura gente que estudió comunicación,
sino que a lo mejor y tienen a alguien que pues se involucró en el periodismo, pero no estudió esto, entonces a lo mejor no tiene las bases necesarias para poder escribir un reportaje o no sabe lo que incluye el hecho de estar, o sea, no sabe cómo se constituye pues este reportaje, porque no es simplemente escribir, ¿no?, 10 cuartillas o hacer un video de 30 minutos, sino que pues son diferentes factores que se tienen que cumplir para poder realizar un reportaje. No sé, ¿tú qué piensas acerca de esto? Sí, la verdad es, creo coincido mucho contigo en el hecho de que los medios no se quieren tomar el tiempo, porque como dices, ahorita el periodismo ha cambiado muchísimo, gracias a las redes sociales, pues ya vemos que muy poca gente es la que se contrata en los medios y pues muchas veces lo que se hace es que los periodistas se vuelven trabajadores, pero, o sea, que nada más venden material sin estar trabajando directamente para el medio. Entonces, eso vuelve un poco complicado porque muchas veces los trabajadores que están dentro del medio no se dedican a hacer reportajes porque, como decimos, o sea, es un trabajo que lleva no días, incluso semanas o incluso meses, dependiendo de lo profundo que sea el trabajo, ¿no? Pero pues para una empresa periodística pues no es tan fácil pagarle a una persona o solo tener a una persona para que esté haciendo un solo trabajo que muy probablemente va a hacer ruido, pero no va a hacer ruido, o sea, a lo mejor un mes, si acaso, si es muy bueno, podría generar vistas o reacciones o lo que sea durante un mes. Entonces, si lo ves desde este lado como empresarial, pues no es como que tan interesante. Es mejor hacer, no sé, 5 notas al día que te generen las mismas vistas que lo que va a ser un reportaje en un mes, ¿no? Entonces, sí, creo que por esa es la principal razón. Me parece triste porque creo que sí necesitamos más trabajos así, más reportajes. Y no sé si tú recuerdes cuando hicimos un reportaje para la clase de tele, ahí nosotros nos tardamos, creo que fue prácticamente un mes haciendo un reportaje y éramos varias personas. Y algo interesante que nos dimos cuenta ahí era que, bueno, este reportaje era para tele y tenía yo en la computadora alrededor de 6 horas de video y finalmente salieron nada más 6, ¿no? 6 minutos en el reportaje. O sea, ahí nos damos cuenta de que, como dices, no necesariamente es ponerse a escribir o hacer un video súper largo, porque es tener mucha información y tratar de resumirla y que a pesar de que el video o el texto va a estar un poco largo, es necesario, no sé, como comprimirlo todo y que sea muy bueno, pero pues no puedes poner 6 horas de video, ¿no? No sé si Sí, quieres pues creo comentar que algo. lo... No, Sí. adelante, adelante. Mm, que creo que, como dices, la complicada también de un reportaje es estar escogiendo las partes primordiales para ese video, porque puede que haya mucha información muy buena, pero tienes que elegir lo más importante. O sea, aún así, es como todavía, no sé, recorta cierta parte que consideras importante y de lo importante tienes que sacar lo importante para que pues el reportaje funcione y aparte que tengan todos pues esa misma sintonía, porque sería muy extraño que estés escuchando algo y luego de pronto escuches algo diferente a eso, sino que pues lo más razonable es que hubiera una lógica dentro de lo que se está escuchando, lo que se está viendo. Por eso se me hace que un reportaje, pues como dices, nos tardamos un mes en realizar un reportaje que era incluso solo para una clase, una tarea en sí. Ahora no me quiero imaginar un medio de comunicación, pues cuánto se tardaría haciendo bien un reportaje completamente profesional, ¿no? No, y aparte, dependiendo el tema, ¿no? Porque nuestro tema era hasta cierto punto muy sencillo porque era acerca de, bueno, este reportaje lo pueden encontrar aquí ya que estamos platicando de esto. Es un reportaje que se llama Silencio, estoy en clase, un anuncio ahí rápido. Pero bueno, este reportaje era bastante sencillo porque era de estudiantes, ¿no? Y nosotros somos estudiantes, teníamos contacto rápido con estudiantes, maestros, personas de la universidad. Entonces, era hasta cierto punto sencillo. También hay que tener en cuenta en que este reportaje se hizo en medio de una pandemia y eso vuelve un poco más complicadas las cosas porque de entrada las entrevistas se tienen que hacer a través de una videollamada y eso vuelve bastante complicadas las cosas porque no tienen idea de cómo es complicado hacer
una persona primero acepte hacer una videollamada, porque muchas veces como ellos no utilizan esas plataformas para su vida cotidiana, pues no necesitan primero descargar una aplicación y luego meterse, registrarse y luego se meten y que les falle el audio o la cámara no prende o algo así y luego es un problema muy, muy grande. O sea, cuando se habla de televisión, porque pues este reportaje que hicimos fue para televisión, es muy, muy complicado hacerlo a través de una videollamada. Asistir a la casa pues implicaba un riesgo tanto para la persona como para nosotros. Entonces sí, fue bastante complicado, pero por lo menos yo sí lo disfruté bastante. Es muy satisfactorio ver que después de varios meses de estar trabajando todos en equipo, porque ese tipo de trabajos o se hacen en equipo o los hace solo, pero es muy, muy tardado. Y ahorita recordé un caso muy, muy interesante. Fue un que incluso se hizo película, ganaron un Pulitzer. El caso de los sacerdotes que se les acusaba de violar a niños. No sé si lo recuerdas, en alguna ocasión lo vimos en una clase. Fue una película la que nos pusieron. Este reportaje, pues, se podría decir, un reportaje bastante completo porque se habla de que tardaron, creo, se decía hasta 12 meses, ¿no? O sea, era una cosa impresionante, pero pues aquí se estaba destapando un delito que sucedía en todo un estado, entonces era algo complicadísimo y pues mucha información y bueno, pues es algo muy, muy interesante, pero afortunadamente en Estados Unidos hay medios de comunicación que tienen los recursos económicos para destinar solamente un apartamento que se dedique a hacer esas investigaciones y pues lamentablemente aquí en México, por lo menos aquí en Ciudad Juárez, no tenemos esos recursos. Algunos medios que hacen este tipo de reportajes muy interesantes, por ejemplo, es Aristegui Noticias o en Animal Político. Aquí localmente, Yo Ciudadano, creo que son los que hacen más periodismo de investigación. Eh, por ejemplo, no sé si tú recuerdas un reportaje que yo recomendaría que lean, es el de la estafa maestra, un reportaje publicado en Animal Político. No sé si tú tengas ahí por ahí un reportaje interesante que quieras compartir. Sí, el reportaje de la Casa Blanca, el Ese cual, reportaje es muy, muy bueno. Perdón, continúa. no, simplemente iba a decir que trata sobre Peña Nieto pues su ex esposa, la conocida Gaviota. Sí, exactamente. No, esos dos reportajes creo que son, si quieres empezar a meterte un poco a esto del periodismo, creo que, bueno, a lo mejor leer esos dos reportajes es un poco pesado porque la verdad sí, sí están un poco largos, pero la verdad la información que contienen es muy, muy interesante. Yo lo recomendaría 100%. Eh, Priscila, pero también, pues ahorita hablamos del reportaje escrito y del reportaje en televisión, pero también hemos hecho reportajes en radio, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué se trató tu reportaje de radio, este último que hicimos? Sobre la normalización de la violencia en las calles. Creo que fue muy interesante porque pues hablé del comportamiento, la conducta que nosotros tenemos ante la violencia que sucede no simplemente pues, a nivel mundial, sino incluso frente a nuestros ojos. O sea, aquí en Juárez, por ejemplo, que es una ciudad que pues ha sido caracterizada por la violencia que han pasado durante los últimos años, como nosotros el hecho de escuchar, no, pues se murió una persona en tal lugar o ver una noticia o ver una foto de una persona acribillada ya no nos causa nada, al contrario, es como, pues una persona más, o sea, ya dejamos de tener miedo, empezamos a normalizar las cosas. Fue un reportaje bastante interesante, de hecho yo entrevisté al doctor Arturo Chacón, que es uno de nuestros profesores, y bueno, me dio información pues muy importante de cómo normalizamos esta violencia, ¿no? Y creo que hacer un reportaje radiofónico en medio de una pandemia es muchísimo más fácil que hacer cualquier material audiovisual por el hecho de que puedes llamar y fácilmente puedes grabar las entrevistas. Es un trabajo, creo, menos laborioso que es el que es hacerlo de forma audiovisual. Pero bueno, incluso sí, definitivamente es más sencillo porque no necesitas asistir a los lugares. Sin embargo,
no se vuelve fácil a la hora de, porque antes de hacer tus entrevistas tienes que documentarte muchísimo del tema, ¿no? O sea, no es como que nada más llegas y haces las entrevistas así y deme toda la información. Tuviste que hacer, no sé qué tanto tuviste que leer, pero me imagino que fue muchísimo para ponerte en contexto de todo lo que ha pasado con la violencia y una vez que ya tienes toda esta información, ahora sí ir a buscar tus fuentes. Tú comentas que entrevistaste a uno de nuestros profesores, que pues es uno de los más conocedores porque tuvo durante mucho tiempo que cubrir este tipo de noticias, ¿no? De violencia, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Incluso, pues hasta tiene un libro escrito, ¿no? Acerca del narcotráfico y, o sea, es una persona muy conocedora acerca del tema. Pero, ¿qué más fuentes tuviste que recurrir ahí, por ejemplo? Pues yo simplemente la mencioné porque al final no pude entrevistarla, pero pues mencioné un caso de una persona que lamentablemente había perdido a su esposo y a su suegro después de que ambos tuvieran un choque. Bueno, voy a explicar resumidamente la situación, ¿no? Estas personas tuvieron un choque aquí en la ciudad. Las personas con las que chocaron, pues querían irse rápidamente. Ellos mencionaban que tenían prisa, que daban dinero, o sea, así como que para que no llegara el tránsito ni nada. Y pues el esposo y el suegro de esta persona, pues se negaban y decían que mejor esperaban al tránsito y así. Al final llegaron pues las autoridades correspondientes, se solucionó ahí pues lo que se tiene que hacer. Y al momento se supone que ellos quedaron en un acuerdo que las personas que chocaron a ellos iban a ir a pagarles a su domicilio pues lo que pasó con su carro, ¿no? Entonces, cuando llegan al domicilio de esta persona, o sea, una mujer, sale su esposo para recibir el dinero de lo de choque y lo balacean. Entonces, después sale sus suegros, al papá de su esposo, y también lo balacean y gritan que es porque presuntamente con los que se habían involucrados en el choque eran personas que estaban llevando mercancía, eran narcomenudistas. Entonces, al momento del choque, estas personas como no los dejaron ir, pues atrasaron pues la llegada, o sea, atrasaron, pues ellos iban como a entregar la mercancía, al chocar, ellos querían irse porque querían ir a entregarla y como no la pueden entregar a tiempo, pues perdieron dinero. Entonces, como de forma de venganza o pues para, no sé, o sea, simplemente de ellos de decir, no, pues como ellos nos hicieron esto de que no podemos entregar la mercancía, pues vamos a ir a matarlos, que fue lo que pasó. Entonces, pues yo mencioné que después de esto, pues para ella fue pues muy impactante el hecho de ver a su esposo y a su suegro tendidos ahí frente a su casa, después de haberlos pues matado de forma tan, pues, no sé cómo decirlo, inhumana. Bueno, pues ninguna forma de matar es buena, pero lo que me refiero es pues lo sangriento de ver a las personas ahí, ¿no? Y pues yo lo mencioné porque ella dice de cómo salieron así todos sus vecinos a ver lo que estaba pasando y cómo la gente ya no se atemoriza, o sea, porque generalmente tú dirías, pues si matan a alguien frente a mi casa, lo más probable es que nadie salga por temor de que puede pasar nuevamente pues estas personas y no sé, rafajear, no sé cómo se dice esta palabra. Pero no, al contrario, aquí en Juárez es así como de chisme, ¿no? Así como que, ay, pues vamos a salir a ver qué pasó. Entonces sí, pues se me hizo interesante porque sí considero que esta conducta no pasa en todas las ciudades del país. Por ejemplo, yo que he visitado otros lugares, que tengo familia en otros lugares del país, pues no suelen decir así con tanta normalidad como que mataron a alguien. Al contrario, si saben que mataron a alguien, pues ellos se sienten ¿cómo? Atemorizados. Atemorizados. Sí, no como aquí en Juárez, que ya para nosotros pues es una cifra más. Sí, es tristísimo y ahorita que me lo estás platicando, yo la verdad no he escuchado tu reportaje, pero suena muy interesante porque tienes razón, o sea, creo que en Juárez vivimos muchísima violencia, digo, no quiero decir que en los demás lugares de México no, pero creo que en Ciudad Juárez hubo un tiempo en el que fue mucha la violencia y llegamos al punto en el que ya no nos parecía como tan importante o como que la normalizábamos, como dices, ¿no? Entonces, sí es muy, muy relevante ese reportaje. Y bueno, ahorita nada más ya para ir cerrando, lo que quería yo dejar en claro era el tipo de fuentes que está utilizando Priscila, ¿no? Por ejemplo, en su reportaje ella utilizó una fuente que podríamos decirlo como un experto,
porque tiene años cubriendo, que sería el profesor, utilizó la fuente de una víctima, una persona, o se podría decir un testigo de la violencia, y no sé qué otro tipo de fuentes utilizaste. Me imagino que utilizaste fuentes oficiales, ¿no? Como la fiscalía. Sí, de hecho sí. ¿Y ya fueron las únicas fuentes que utilizaste o usaste más? Pues más bien ya lo único que usé fueron así como buscar notas de pues las cifras de como que cuántos habían muerto ciertos años, de qué forma habían muerto y así. Sí, bueno, ahí por ejemplo, ya tenemos fuente oficial, fuente de profesional, de alguien que es experto, una fuente, una víctima, y bueno, también Priscila utilizó una fuente que le conocemos como de tipo documental, ¿no? Que es todos los notas, libros, investigaciones que se hayan hecho al respecto, y bueno, así es como los periodistas llevamos a cabo un reportaje, y bueno, ya nada más ahí depende de cómo lo quieras llevar a cabo, ¿no? Ya sea escrito, en radio, televisión. Algo que hay que dejar en claro es que, por ejemplo, en la televisión, muy diferente al de la nota, que a lo mejor va de lo más importante a lo menos importante. En la televisión, pues no se puede hacer eso, ¿no? Porque luego las personas pierden el interés rápidamente, como ya saben que les diste toda la información buena al principio, pues ahí en el reportaje, en la nota, todo en televisión, tiene que hacerse con una pirámide que nosotros llamamos más bien como una especie de rectángulo, ¿no? Que todo el tiempo hay datos importantes, que es como diseminado, que va dándote un dato importante cada cierto tiempo, y pues así es como va evolucionando el contenido. Por ejemplo, nosotros en el reportaje, nuevamente hago este pequeño anuncio, este pequeño comercial, en el reportaje que hicimos de los estudiantes, Silencio estoy en casa, que pueden encontrar aquí en YouTube. En ese reportaje nosotros utilizamos esa estructura, ¿no? Que vamos dando datos importantes todo el tiempo y nunca hay como toda la información al principio y terminamos sin nada de información. Ahí pueden checar, por ejemplo, el tipo de fuentes que utilizamos, eh, la estructura que se utilizó para llevar a cabo el reportaje, y pues todo lo que estamos comentando aquí, si te pones a analizar ese reportaje, ahí va a estar todo. Entonces, pues ese fue el tema del día de hoy, el reportaje. Esperamos que les haya servido. Priscila, si ya para despedirnos, si quieres darnos tu Instagram, si es que ya cambiaste el usuario o sigue igual. No, ya cambió el usuario, es Priscila Carrasco con doble A al último de Priscila. Priscila A. Excelente, Carrasco. excelente. Bueno, pues a mí me pueden seguir en Arturo Nes 34, ahí en mi Instagram. Estaremos subiendo ahí ya. Yo la verdad no subo mucho contenido, pero Priscila sí. Igual si no les interesa seguirnos a nosotros, pueden seguir por lo menos a las redes sociales de la Prosa de Juárez. Estamos en todos lados, así en Twitter, en Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados. Si estás viéndonos en YouTube, te recuerdo que actives la campanita, porque no nada más hay podcast de noticias, también hay de cine y también hay uno de Alopanenca de fútbol. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta luego.